¡Hey! Bienvenidos a Aeropuerto en Alerta. No te olvides que tenemos contenido nuevo todas las semanas y que si buscas mucho más de nuestro material, puedes hacerte miembro para acceder a contenido exclusivo. Este hombre, de 35 años, fue detenido luego de un control de rutina. Akira es un can antidrogas que estaba realizando una ronda por el sector de cargas y equipajes del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Paraguay. Allí dio la alarma en esta maleta. Según el perro, esta maleta podría estar conteniendo sustancias prohibidas. Luego, el equipaje fue sometido a un control de rayos X y efectivamente había algo sospechoso. Esta persona, de 35 años, intentaba transportar más de 3 kilogramos de cocaína. Estaban ocultos en la maleta, junto con prendas de vestir y además una imagen de la Virgen de Cacupé y algunas velas. El destino iba a ser España. Esta persona no poseía antecedentes penales, pero realizaba frecuentes viajes entre Paraguay y España, por lo cual será investigado, ya que la justicia no puede descartar que haya realizado acciones similares. El hombre estaba acompañado de su hijo, que es menor de edad, así que fue entregado a los familiares luego de producirse el hecho. La droga en el mercado europeo podría tener un valor de unos 200.000 euros. Positivo a clorhidrato de cocaína. Ahora vemos el esfuerzo que realiza este perro para detectar una sustancia prohibida en esta maleta. El equipaje pertenecía a Anthony Keith Phipps, un ciudadano británico que se disponía a abordar un vuelo rumbo a Madrid en el Aeropuerto Internacional de Paraguay. Sin embargo, no logró pasar los controles rutinarios, ya que un infalible can antidrogas olfateó la maleta y detectó la presencia de estupefacientes. Dentro de la maleta se detectó un equipaje que contenía unos libros, pero al ser revisados, los investigadores se encontraron con un montón de sustancias prohibidas, ya que dentro de estos libros se encontraba cocaína. El hombre ingresó a Paraguay el 26 de mayo y le contó a los intervinientes que estuvo paseando por el país y que compró los libros en la calle Palma en Asunción y que no sabía lo que había en su interior. Es algo poco creíble, dijo la policía, ya que existe un trabajo artesanal para preparar toda la estructura, para cargar las drogas y para volver a colocar el equipaje en la maleta de una manera que no pueda ser detectado. Se confirmó el hallazgo de más de 2,5 kilogramos de esta sustancia, por lo cual el hombre quedó a disposición de la justicia. Dime que eres mexicana sin decir que eres mexicana. Detenida por llevarte aquí en el avión. Este video se viralizó en las redes sociales. Se trata de una pasajera mexicana, Erika Miranda, quien en su mismo TikTok publicó esta situación que tuvo que pasar. Fue detenida en el aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos. En su maleta tenía algo sospechoso. Según contaron, se trataba de tajín. Aparentemente es una especie de ají picante. Aquí vemos a uno de los policías de seguridad realizando las pruebas antinarcóticos a este polvo, con el fin de corroborar que no tenga ningún tipo de sustancia prohibida. Porque estás colorada. Esta usuaria, Erika Miranda, se burla de lo que tienen que pasar muchos de los pasajeros mexicanos en los aeropuertos del mundo. Pero aquí esta situación es absolutamente real. Se trata de una mujer de nacionalidad mexicana que pretendía volver a su país desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, Ecuador. La Policía Nacional de Ecuador notó algo sospechoso en su equipaje y cuando la revisaron, las prendas estaban impregnadas de droga. Según informó la policía,
Esta persona había ingresado a Ecuador vía terrestre desde Perú y luego se dirigió al aeropuerto. En su defensa, la mujer mexicana afirmó que la ropa se la habían vendido. Las maletas que tiene aquí, 3 maletas, todo está impregnado. Por supuesto que irá a juicio y puede enfrentar una dura pena. Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia. Ya hemos visto los 1001 intentos de los delincuentes por llegar a destino con sus contrabandos. Aquí, un hombre presentaba una actitud sospechosa al buscar cómo llegar al avión. Lo llamativo es que lo hacía arrastrando su pierna con bastante dificultad e intentaba evadir a las autoridades del aeropuerto para no tener que explicar su comportamiento. Luego de esta situación, la policía decidió acercar a un perro entrenado en detección de drogas al hombre, para luego llevarlo a una requisa. Allí, por medio de rayos X se descubrió el cargamento que tenía en su pierna ortopédica. Se trataba de un cargamento de unos 7 kilogramos de cocaína, una droga que está valuada en 300.000 euros. El destino final era Frankfurt, Alemania, y este hombre fue detenido. Gracias a la policía se lo conoce como la narcoprótesis. Cada vez más intentos por llegar a destino con estos contrabandos. 6 de abril, una operación en conjunto de la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. En ella se detienen casi 7 kilos de oro que intentaban salir del país del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Con las estimaciones, según las autoridades, el material incautado está valuado en 2.000 millones de pesos colombianos. La Armada de Colombia suministró la información de inteligencia. Se realizó una coordinación con la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. El sujeto venía desde la región de Guainía hacia el aeropuerto El Dorado y ante el requerimiento de las autoridades no presentó ningún tipo de documentación que avalara la legalidad de su procedencia. El material se incautó y, como en este caso, pasa a pertenecer al patrimonio del Estado Nacional. El oro había sido extraído de forma ilegal en el departamento de Guainía y pertenecía a una rama de las FARC y se iba a ser comercializado de forma ilegal. Días atrás, en nuestro canal vimos otro de los intentos por contrabandear oro, en este caso de una manera mucho más sofisticada. Se trataba de una maleta en cuyo chasis habían camuflado el oro de una manera mucho más prolija. Claro que esta maleta tenía un peso muy superior a lo habitual y es por eso que fue revisada. Y cuando las autoridades rasparon uno de los ejes de la maleta, se encontraron con esta brillante sorpresa. También este oro quedó como parte del patrimonio nacional de Colombia. Este sujeto caminaba sin ningún problema por el aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia. En su maleta de viaje se encontraron 40 kilos. Para ser más precisos, 20 kilos estaban en cada una de las 2 maletas que tenían. Al acercarse la policía, el hombre fue identificado como Víctor Muñoz. Pretendía abordar un avión con destino a México. Al principio, esta persona afirmó desconocer la situación, pero la policía terminó realizando la prueba del narcotest y por supuesto dio azul turquesa, positivo, para clorhidrato de cocaína. Los agentes se acercaron apenas están realizando el chequeo para hacer su viaje con destino a México. Luego, el sujeto afirma que es una droga que le entregaron otras personas, pero en este momento la policía está investigando al respecto, ya que no es común que la droga se encuentre sin siquiera ser camuflada en las maletas. Ahora estamos en Europa. Aeropuerto Malpensa, Milán. El pasajero se presentó en la puerta de una de las llegadas del aeropuerto en una silla de ruedas y con un evidente aparato ortopédico en la pierna derecha. Fue inmediatamente interceptado por un perro antidroga que se detuvo y señaló la presencia de estupefacientes. Las sillas de ruedas son un instrumento habitual para intentar disimular estos contrabandos. Allí actuó la Guardia de Finanza. Se hizo un control minucioso, no solo de la persona y del equipaje, sino también de la silla de ruedas, porque tenía poco convincentes razones para este viaje, según decía la policía. Precisamente, la atención se centró en esta silla de ruedas,
ya que al desmontar cada una de las ruedas se observaba un peso normal en ellas, por lo cual se decidió a revisar el interior de la misma y allí se descubrió en la cámara de aire 43 sobres que contenían en total 8,5 kilogramos de cocaína. El pasajero fue puesto a disposición de la fiscalía, se lo detuvo y se ordenó su traslado a prisión. Precisamente, en República Dominicana también se realizó este decomiso de 7 paquetes con 36 láminas, en las cuales se hallaba cocaína en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, República Dominicana. La policía recibió informes de inteligencia y el personal ubicado en la terminal aeroportuaria detectó algunas inconsistencias en varias partes de la silla, iniciando de inmediato el protocolo de actuación para estos casos. Se realizó una revisación más rigurosa y en el espaldar y en el asiento de la silla se descubrieron 7 paquetes y unas 36 láminas de presumiblemente cocaína. El peso era cercano a los 12 kilogramos. Este hombre de 37 años alegaba que tenía problemas de movilidad en sus piernas, por lo que se veía en la obligación de utilizar la silla de ruedas para trasladarse durante el viaje. Se trataba de un ciudadano dominicano que intentaba viajar a Londres desde la terminal de Punta Cana. Ahora está detenido en poder del Ministerio Público de la provincia de Altagracia y será detenido durante varios años. Aeropuerto El Dorado. La policía intercepta a 3 personas que llevaban cocaína líquida. Estas 3 tenían en su equipaje la modalidad doble fondo, ocultamiento, TUCB y clorhidrato de cocaína en forma líquida. Según comentaron, creían que con esta modalidad podían no ser atrapados. Era la medianoche en el Aeropuerto El Dorado cuando la policía visualizó a esta mujer que intentaba evadir los controles de una manera muy nerviosa. Es por eso que los agentes la perfilaron, ya que además notaron que caminaba con gran dificultad. La mujer llegaba en un vuelo proveniente de Cali y estaba realizando una escala hacia su destino final en Madrid, España. Pero la sorpresa de la policía fue mayor cuando notaron que esta mujer tenía implantados en sus piernas unos paquetes que contenían 760 gramos de cocaína líquida, los cuales en Europa valdrían unos 36.000 euros. Que estaban produciendo una presión anormal dentro del cuerpo, lo cual está disminuyendo el flujo sanguíneo. Gracias a que se detectó a tiempo también, se pudo salvar la vida de esta persona. Este hombre es un profesor holandés, delgado, de estatura mediana y de 55 años, se cruza de brazos y asiente. Intentaba viajar desde el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia, hacia Lisboa, Portugal. Pero los perros antidrogas perfilaron su maleta y es por eso que será revisado por las autoridades. Su maleta, en este orificio, ¿se ve que arroja una sustancia blanca, purulenta? Sí. Ok, listo. Entonces vamos a proceder a verificar cuál es el contenido de este polvillo blanco que se ve ahí. Si toma una tonalidad azul celeste al tomar contacto con esta sustancia blanca, quiere decir que es positivo preliminar para clorhidrato de cocaína. ¿Soy claro hasta ahí? ¿Me entiende? Sí. Ok, perfecto. Acérquelo, ¿quién vaya? Acérquelo. Sí. Entonces, caballero, mire, si se da cuenta, toma una tonalidad azul celeste. Entonces ya mi patrullero Quimbayo. El narcotest da positivo. Entre sorprendido y resignado, este pasajero solo atina a responder, balbuceando en un español con acento ¡ay caramba! Y antes de ser esposado y de que se le lean sus derechos, asegura que un amigo de un amigo le ofreció esa maleta porque la suya era muy pequeña. Luego, afirma en inglés, estoy en problemas. Nos arroja una coloración azul celeste positivo preliminar para estupefaciente de cocaína. Yo soy Patre, buenos días. Tenemos un envío proveniente de la ciudad de Cali con destino a España. Vamos a realizar una inspección intrusiva. Primero encontramos muñeca, prendas de vestir, un peluche. Y al realizar una verificación más exhaustiva mediante escáner, se logró evidenciar una anormalidad en las extremidades de la muñeca, la cual vamos a verificar.
encontrando una sustancia, la cual vamos a verificar su contenido. Una pequeña perforación, encontrando una sustancia mezclada, a la cual le vamos a hacer prueba de compañía Narcotex, la cual nos arroja una coloración azul celeste, positivo preliminar para estupefaciente de cocaína. Al momento de pasar este envío, este correo por los rayos X, el escáner de rayos X, logramos identificar, digamos, una imagen que nos llama bastante la atención. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En la Terminal 1, una mujer de 56 años perdió el control y destrozó las computadoras y teléfonos del mostrador de la aerolínea Volaris. En las redes sociales la bautizaron como Lady Aeropuerto. La mujer perdió el control luego de que su reservación no apareciera en el sistema de la aerolínea y quedara varada en la ciudad mexicana. No te olvides que tenemos casos exclusivos para nuestros miembros. Únete, somos Aeropuerto en Alerta y estrenamos contenido todas las semanas.